Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. En el día de hoy queremos darle una mirada distinta, nueva al tema de los impuestos. Y para eso hoy nos acompaña Cristóbal Otero. Cristóbal es candidato a doctor en economía y es editor junto a Jorge Atria del libro Impuestos Justos para el Chile que viene. Sí, Cristóbal, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Se viene una buena discusión tributaria pronto en Chile, así que bien contingente. Y te aprovecho de agradecer también la invitación por el espacio. Encantado. Oye, quiero partir por tal vez una pregunta que se desprende incluso de las primeras páginas de tu libro, eh, y que tiene que ver con el estudio del tema impuestos. ¿Ah? Uno tiene la lógica como economista de siempre verlo desde un punto de vista como súper cuantitativo, técnico, y en realidad los impuestos, tal vez con la idea que ustedes proponen, es que hay que mirarlos de una manera un poco más integral, de una perspectiva tal vez social, ¿no es cierto?, ciudadana. No sé si nos puedes comentar un poco de esa motivación que tiene el libro. Sí, sí, yo creo que ese es el puntapié inicial del libro. De hecho, eh, yo conocí a Jorge indirectamente por un amigo en común, y dado que teníamos intereses en común respecto a temas tributarios, nos juntamos un día y yo le pregunto, bueno, ¿y tú qué te dedicas? Y me dice a la sociología fiscal. Y yo lo quedo mirando, digo, sociología fiscal, un concepto que nunca había escuchado y un poco de dónde venía mi falta de conocimiento de sociología fiscal. Bueno, de la misma premisa de que los impuestos tienden a ser un tema netamente económico, donde la discusión debería estar liderada por economistas, y donde los, ¿qué puede aportar un sociólogo a la discusión tributaria cuando estamos hablando de optimizar tasas de impuestos que tengan la menor incidencia sobre la eficiencia del sistema? Que más o menos, si lo queremos poner de esa forma, bien caricaturesca de cómo lo pensamos los economistas. Y yo creo que ese aprendizaje es, o sea, darse cuenta de que salir de un poco de la burbuja primero de los economistas y desde el punto de vista quizás más interdisciplinario, pero todavía académico, hay una discusión. Los impuestos básicamente cristalizan una concepción de justicia, Claro. lo cual de alguna forma no es simplemente un pago de un individuo al Estado. Eso no es lo que son los impuestos. Esa quizás esa es la concepción más mínima de los impuestos. Y de alguna forma los impuestos cristalizan una concepción de cristalizan la concepción de justicia imperante en una sociedad. En ese sentido, es un tema que desde el punto de vista académico se puede estudiar de diferentes disciplinas. Yo creo que hacemos un esfuerzo importante en el libro en ese sentido, de estudiarlo desde el punto de vista de la filosofía política, desde el punto de vista de la sociología. Estudiamos, de hecho, por ejemplo, Jorge, con una coautora de él, tienen un capítulo donde estudian eh, el impacto de terremotos o crisis socioeconómicas, socioambientales Sí, que uno de los en la capítulos discusión más tributaria. llamativos como por lo original, digamos, algo Que los que economistas no nunca se me hubiera pensábamos de ocurrido. repente. Claro. Después uno, desde el punto de vista de la ciencia política, los impuestos se tramitan en el Congreso, y esa es una cuestión que no aparece en ninguno de nuestros modelos. O sea, uno, por ejemplo, cuando habla con Michel Llorrat y su reforma tributaria, te dice, mira, esta es la reforma que yo presenté, pero la que salió no tiene nada que ver, y porque, bueno, hay un proceso democrático entre medio que es súper importante, complejo, y es relevante mirar. Y así un montón de disciplinas. Tenemos abogados. Bueno, los impuestos los escriben, no los escribimos los economistas, los escribe, Sí. literalmente el texto legal lo escribe un abogado. Y si uno no sabe conversar en su jerga, o no entiende cómo piensan, no entiende esas dinámicas, también se pierde una parte importante. En ese sentido, como la capa académica ya es súper amplia y súper diversa. Pero esta es solo una capa finita, y creo yo, porque al final la discusión más relevante es la discusión ciudadana. Esto es como un poco como el fútbol. Todos tenemos una opinión respecto al fútbol. No, nadie es demasiado experto en el fútbol, pero todos tenemos una Todos nos opinión creemos respecto a director cómo. técnico de la selección, pero Exacto, todos sabemos menos de fútbol probablemente que el que llegó a sentarse ahí. exacto. Y los impuestos todos también tienen una opinión, pero la diferencia acá, la diferencia con la analogía del fútbol, es que acá todos tenemos una opinión que es legítima y que debería tomarse en consideración
simplemente porque en las democracias todos peleamos igual, y de alguna forma tenemos como el mismo tipo de claim sobre cuáles son, por ejemplo, las funciones que nos gustaría que realice el Estado, y eso se financia con impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, mi punto es, esta es una discusión, mm, uno, no es exclusivamente de economistas; dos, no es exclusivamente académica; y tres, es una discusión que deberíamos tratar de democratizarla lo más posible, porque incide de nuevo en la concepción de justicia que se plasma en el pacto social. Por eso nosotros hablamos de pacto fiscal y no de reforma tributaria exclusivamente. La reforma tributaria es un elemento dentro de este pacto fiscal. Oye, Cristóbal, bueno, es como un esfuerzo por ampliar la mirada, ¿no es cierto?, respecto del tema tributario, que yo creo que es algo que siempre es bienvenido, independiente desde donde ideológicamente se pare cada uno, ¿ah? El esfuerzo de darle esta mirada amplia al tema, creo que es muy valioso. Eh, y en esa misma motivación de ampliar la mirada, hay una cosa que tal vez por ignorancia creo que viene de los últimos años, ignorancia mía, digo, viene de los últimos años, y es que como que tradicionalmente hay una mirada a los impuestos como algo material, algo como netamente económico, utilitario tal vez, por decirlo de alguna manera. Eh, y uno empieza, digo, en las justificaciones, por ejemplo, de por qué usar los impuestos para atacar problemas como la desigualdad. ¿Ah? Oye, es que no podemos tener esta desigualdad, no puede ser que algunos vivan tan mal y otros vivan tan bien, entonces tenemos que tener impuestos más altos. A veces es como el típico discurso en caricatura que tendría un político. Y en realidad hoy día creo que los argumentos van más allá de lo simplemente material, ¿ah? De lo simplemente tal vez como económico. Por ejemplo, el tema político, el poder político que se obtiene con la desigualdad y cómo los impuestos pueden ser una herramienta también para alinear ese problema, solucionar ese problema. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, porque en general, creo yo, la discusión que se ha tenido sobre la desigualdad en Chile hasta hace poco tiempo atrás, al menos en el debate público, eh, ha dejado fuera, creo, cuál es el efecto que tiene la excesiva concentración de la riqueza sobre, uno, el buen funcionamiento de la economía. Ese elemento ya como que se da por sentado que la desigualdad no tiene ningún efecto sobre cómo funciona la economía, y Claro, eso por no es cierto. O sea, ejemplo, pues la relación ahí con la meritocracia. O sea, si la desigualdad es muy profunda, tal vez la sociedad va a ser menos meritocrática y eso afecta a la economía. sí, eso es un argumento indirecto, pero yo te digo, por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, firmas demasiado grandes que pueden, por ejemplo, comprar empresas, y Ah, que ok, hace ok. muy difícil que la autoridad antimonopólica haga su trabajo; o si, por ejemplo, tiene eh, la innovación es más difícil en ambientes donde hay excesiva desigualdad, y hay un montón de elementos donde si uno piensa exclusivamente en términos como de eficiencia de mercado, la extrema riqueza tiende a ser negativa. Hay ciertos estudios nuevos del FMI donde muestran que hay cierta correlación negativa entre el crecimiento de los países y la desigualdad, etcétera. Pero yo creo que más importante que eso, o al menos tan relevante como eso, y va al punto que tú mencionaste al principio, tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. Claro. No es menor que existan grupos que tienen una excesiva concentración del ingreso, de la riqueza, y ellos adquieren una influencia superior, digamos, al resto de los individuos en diferentes ámbitos de política pública, por ejemplo. Yo creo que en el libro si podemos entrar en este tema, que yo creo que es re importante, porque las preferencias de la ciudadanía en general son re distintas a las preferencias de la élite económica, Claro. y en consecuencia la élite económica, si tiene un poder eh, superior para determinar cuál es la ideología imperante, para comprar medios de comunicación, si tiene para influir por ejemplo, en campañas políticas, etcétera, Oye, etcétera. para comillas, diciéndolo de la manera más fea posible, pero comprar regulación, digamos. O sea, si tú tienes un interés Exacto, muy, muy importante en alguna industria, bueno, ojalá buscar todas las formas posibles de financiar que la regulación sea la adecuada para tu interés en esa industria. exacto. Entonces hay cierta, creo yo, como ingenuidad en creer que los recursos o la concentración de recursos no genera concentración de poder.
Y eso no es cierto. La concentración, y eso es bueno, una discusión de filosofía política antigua, pero yo creo que es una idea bien intuitiva. A medida que que los recursos se concentran, se concentra poder, y en ese sentido se concentra influencia en las acciones y las decisiones colectivas. Eh, y eso de alguna forma limita el principio de igualdad democrática resulta especialmente problemático, de nuevo, porque los grupos más aventajados tienen visiones distintas al resto de la sociedad sobre cómo resolver los problemas comunes. De hecho, hay una encuesta que hizo el PNUD hace un tiempo atrás, que yo La de las considero, élites. Que... es de la encuesta de la élite. Básicamente hay dos fuentes, una desde la encuesta de desarrollo humano del PNUD, una de 2013, y la otra de la encuesta de la élite de 2013-2014. Eh, lo que hace el PNUD es bien interesante, porque cuando uno habla de élite es como quizás muy vago en hablar de élite, pero hay muchas élites. Existe la élite económica, existe la élite política, existe la élite social y diferentes tipos de élites. Entonces lo que ellos hacen es hacen encuestas para cada uno de los tipos de élite y la ciudadanía. Entonces, eh, le preguntan, por ejemplo, a la élite económica sobre cuáles son sus preferencias respecto a que el Estado se haga cargo de diferentes temas, no sé, en educación, en salud, en agua, en electricidad, en telefonía, en televisión y así. Y uno ve como las preferencias de la élite económica están súper desacopladas de la ciudadanía y de la élite social, incluso, que son, si se quiere, dirigentes sociales. Y la élite política es como, está entre medio, entre la ciudadanía y la económica, pero mucho más cerca de la económica que de la ciudadanía. Entonces, si uno hace un promedio ponderado, es como 2/3 élite económica, 1/3 ciudadanía, si se quiere. Entonces, de alguna forma, y la élite económica es súper chica, tiene mucho poder, pero es muy chica. Entonces, Oye, la pregunta es Cristóbal, ¿por qué? para los que nos escuchan, tú dijiste PNUD, pero creo que es COES, ¿no? Yo tengo en mente una encuesta que dirigió, o el estudio que dirigió tu coeditor del libro para COES. ¿O, ¿es la Mira, misma? O... no, lo que hizo Jorge fue una encuesta distinta, pero básicamente sobre los mismos temas, Ah, y claro. también preguntan, bueno, una de las preguntas en esa encuesta que es muy interesante, se pregunta si es que la excesiva concentración de la riqueza es un problema para la democracia, y el 80% de la ciudadanía dice que sí, pero tú vas de nuevo a la ley económica y el número es re distinto, y mucho menor considera que es un problema para la democracia. Sí. Un problema, es de nuevo esta discusión sobre Elon Musk y Twitter. Hay gente que considera que esta cuestión es muy virtuosa, porque este hombre que es muy empresarial y que ha logrado generar empresas como Tesla Los y como visionarios. SpaceX, visionario. Bueno, quizás él también nos resuelva el problema que tenemos en Twitter y con el problema de desinformación y qué sé yo. Y otra gente que te dice, pero se volvió loco. Él básicamente controla Twitter hoy día, que es la plataforma quizás más relevante de opinión en el planeta, y se la estamos dando a una persona. Pareciera ser que es una mala idea. Entonces es un poco una Claro. distinción similar. Oye, Cristóbal, bueno, volviendo al tema entonces de la relación de desigualdad e impuestos, ya, convengamos entonces que los impuestos pueden afectar el funcionamiento de la economía, ¿no es cierto? Porque no sé, poder de mercado de alguna manera, o el tema de la meritocracia que te comentaba yo, y que también afecta el funcionamiento de la democracia, ¿no es cierto? Yo sé... Déjame interrumpirte un Sí, segundo sí, sí, dale, para dale. profundizar en esa idea. El de la meritocracia, yo creo que la mejor forma de entender eso es, supongamos que estamos en un estado inicial de las cosas, donde estamos todos de acuerdo en que todos partamos con las mismas condiciones. Entonces todos partimos con las mismas condiciones y lo único que importa es el talento o la suerte que hace el contingente, eh, y en consecuencia el resultado, varios periodos después, es simplemente fruto de nuestro esfuerzo, mérito y qué sé yo. El problema es que para la generación siguiente, cuando a los que les fue bien en ese primer periodo, tienen hijos y tienen patrimonio, y ese patrimonio lo heredan a sus hijos Claro. van a partir de una posición re distinta a la que parten los hijos de los que no les fue tan bien en el primer periodo. Entonces, para los que creen en la meritocracia y creen que el mérito es la fuente de las diferencias sociales, es una fuente de alguna forma justificada de la desigualdad, lo cual parece razonable, también deberían estar preocupados de la excesiva desigualdad, porque la desigualdad hace que las condiciones iniciales posteriores a futuro, es un tema dinámico, a futuro, No, sean genera re incentivos distintas. distintos, ¿no es cierto? Claro. Pero también, por ejemplo, mis hijos, si es que a mí me fue bien antes,
van a tener condiciones iniciales mucho mejores que los hijos de una persona que les fue mal antes. Entonces ya las condiciones iniciales van a ser distintas en el siguiente periodo y así sucesivamente. Entonces uno quisiera regular cierta concentración del poder, de la riqueza, del ingreso, cosa de que la meritocracia, si es que ese es un principio fundante, pueda funcionar. Porque en un extremo, si unos poquitos concentran toda la riqueza, la meritocracia simplemente no tiene ningún sentido, porque el mérito se termina perdiendo y lo que opera simplemente es partir de una mejor condición inicial. Oye, pero lo que te decía, ya convengamos entonces que la desigualdad es un problema, ¿no es cierto? Hay algunos que podrán tenerlo, de nuevo, desde el punto de vista ideológico, cada uno, algunos pensarán que un problema, o si se quiere normativamente, más que positivamente, pero normativamente que un problema más grande que otro, bueno, pero es un problema. Y los impuestos entonces podrían ser una solución o parte de la solución a ese problema. Hace poco tuve una conversación con Philippe Aghion, el economista francés, y decía, yo tengo un problema con Piketty. Decía. Entonces decía, Piketty no ve una diferencia entre Carlos Slim y Steve Jobs. Él ve que los dos son personas extremadamente ricas y que hay que hacer algo con esa riqueza porque produce este problema de la desigualdad, hay que hacer algo. Y él decía, yo sí veo una diferencia. Carlos Slim se hizo multimillonario protegiendo su renta, comprando regulación, y Steve Jobs lo hizo innovando. ¿Ah? Eh, con la premisa entonces de que la desigualdad es un problema tan importante desde el punto de vista democrático, meritocrático, económico, ¿habría que hacer una diferencia entre los Steve Jobs y los Carlos Slim de este mundo? En términos de... En términos tributarios, quiero decir. O sea, uno podría pensar, por ejemplo, en impuestos sobre rentas sobrenormales. No sé, por ejemplo, en el caso de la pandemia hubo muchas empresas que simplemente por suerte, porque no sé, Zoom, por ejemplo, explotó el precio de las plataformas tecnológicas que hacen posible la conversión virtual. O sea, hay gente que decía, mira, lo que queríamos pensar hoy día en poner un impuesto sobre las rentas sobrenormales simplemente porque esto no es que Zoom sea hiper productivo. Pasa que hoy día no nos podemos juntar a trabajar y tenemos que hacerlo vía Zoom. Y uno podría pensar en impuestos de ese tipo, rentas sobrenormales para cierta industria que están poco reguladas. Mi impresión, ¿no? Como yo lo veo, es que el problema de Carlos Slim no es que sea hipermillonario, el problema es que hay poca competencia en el mercado donde él invirtió en telecomunicaciones en México en esa industria. Entonces es un problema de regulación. De política de competencia. De política De de acuerdo, competencia pero tributariamente, lo que quiero decir en términos más generales tal vez, lo que quiero decir es, los impuestos podrían tener un efecto también sobre nuestros incentivos, por ejemplo, innovar o emprender. No son inocuos respecto de esas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, está bien, pueden corregir algunos problemas, pero la pregunta es cómo nos hacemos cargo de los problemas que también puede llegar a generar. Yo no sé si hay demasiada buena evidencia de que los impuestos altos desincentiven la creación de empresas. De hecho, por ejemplo, yo estuve conversando con Gabriel Zuckman el fin de semana para una entrevista en otro medio, y él daba de Bill Gates cuando fundó Microsoft. En esa época él decía, mira, el impuesto corporativo en Estados Unidos era el 48%, el impuesto a la herencia era el 77%, el impuesto, la tasa marginal máxima del impuesto a la renta era el 70%, y además sobre eso tenías impuestos a nivel de Estado. Entonces, básicamente cuando fundó Bill Gates su empresa, no estaba pensando en si los impuestos eran demasiado altos o no, estaba pensando en fundar una empresa, y claramente la pregunta es después, bueno, ¿cuáles son las condiciones que hacen que una empresa como Microsoft, que una empresa pueda crecer? Pero Ya, eso... Cristóbal, pero por ejemplo, de acuerdo con el tema de la audiencia, pero lo mismo que tú decías de poner impuestos a las rentas sobrenormales. O sea, si tú eres innovador y tal vez tienes una expectativa de, mientras tu innovación sea, no sé, disruptiva, de obtener una renta, ¿no es cierto? Y arriesgar para obtener esa renta. Si te las cortan, el incentivo va a ser menor. Lo planteo como pregunta. O sea, en el papel eventualmente, pero
en general toda esta empresa de capital de riesgo, generalmente muchas tienen subsidios también públicos. O sea, de verdad que poniéndose en la mente o en la cabeza de un emprendedor, es poco probable que alguien como el margen extensivo de si emprender o no emprender, porque los impuestos en ese minuto eran demasiado altos. No sé, no me parece un argumento demasiado convincente y tampoco conozco demasiada evidencia al respecto. Lo que uno podría pensar es que hay ciertos incentivos a moverse. Una vez que uno es rico o hizo una empresa sobre la cual te van a cobrar altos impuestos, bueno, uno debería migrar a lugares donde hay tasas corporativas más bajas y ahí uno podría tener la discusión sobre la competencia fiscal. Pero en términos de si voy o no a poner toda mi habilidad empresarial en fundar una nueva empresa o no, porque las rentas de la empresa pues, eventualmente tienen impuestos altos, me imagino que pero yo lo pienso como innovación, pero bueno, no, pero me queda clara tu respuesta. En todo caso, también te quería preguntar, de nuevo, asumiendo que la desigualdad es un problema y que puede afectar las distintas dimensiones, ¿no es cierto?, económica, la meritocracia, la económica, etcétera, etcétera. Hay otro punto, por ejemplo, en particular respecto al impuesto a los súper ricos, hay como una crítica que se repite bastante y es, oye, ok, pónganle el impuesto a los súper ricos, pero no se va a corregir el problema, digamos, de que esta gente igual sea lo suficientemente rica para poder afectar, digamos, la democracia, ¿no es cierto? Como, oye, sí, no se corrige el problema con el impuesto. No sé si hay algo de evidencia o tú tienes una mirada respecto de eso. sí, sí. Lo primero, o sea, tengo hartas cosas que decir respecto al impuesto a los súper ricos, pero déjame dar un poco de contexto, sobre todo para el caso chileno. La concentración de riqueza en Chile, o sea, un paso más atrás. Hay dos elementos que son distintos: el ingreso, que es un flujo, y la riqueza, que es un stock. El ingreso es un sueldo, por ejemplo, y la riqueza es tu casa. Tu casa vale Tu cierta cantidad de patrimonio. plata, tu Claro. patrimonio. Entonces, cuando estamos hablando de desigualdad de ingresos, es un concepto distinto al concepto de desigualdad de riqueza. ¿Ya? Esa es la primera distinción que creo que es relevante y que mucha gente confunde. Segundo, cuando evaluamos la concentración o la desigualdad de riqueza, no de ingresos, Chile, o sea, partamos de los ingresos. Chile tiene una desigualdad de ingresos altísima, de los más altos del planeta, y de riqueza también. Entonces tenemos problemas en estos dos márgenes. Entonces, lo primero que hay que considerar es que en Chile la riqueza se concentra, entiendo que el 50% de la riqueza se concentra más o menos, cerca del 50% de la riqueza la concentra el 1% más rico. Y dentro de eso, el 1 de cada 1000 concentra el 25% de la riqueza. Entonces la riqueza en Chile al menos está muy concentrada y está más o menos en niveles de concentración similares a los de Estados Unidos, quizás incluso más altos. Y similares, por ejemplo, cuando uno habla de los famosos oligarcas rusos, igual, tenemos un nivel de concentración de la riqueza parecido, de hecho mayor. Rusia es del orden del 40%, 1% O sea, captura el si 40% vemos de la la riqueza. concentración del stock de bienes, está muy Exacto, concentrado, ok. está muy concentrado. Entonces, Ajá. ese es el punto de partida para pensar en un impuesto a los súper ricos. Entonces, ¿qué es un impuesto a los súper ricos? Un impuesto a los súper ricos básicamente lo que dice es, vamos a cobrarte un porcentaje de tu ingreso, o sea, perdón, de tu riqueza todos los años. Entonces, por ejemplo, si tú tienes eh, o sea, si tienes la riqueza del stock de riqueza de Chile es 4 veces el PIB. Eso es más o menos el orden de magnitud. Yeah. Entonces, si uno quisiera poner una tasa del 1% de esa riqueza, recaudaría un punto del PIB. Eso es Pensando en que literalmente, solo la pagaría, eso o sea, pensando que la pagaría todo Chile. Sí, no, claro, pero asumiendo que el impuesto lo pagarían todos respecto de su patrimonio, ¿no es cierto? Respecto de su Exacto, riqueza, claro. exacto. Entonces, pero después, una quizá de las gracias de tener de la riqueza concentrada es que uno puede dejar exenta al 99.9% de la gente y no cobrarle ni un solo impuesto al patrimonio, que de hecho hoy día existe con las contribuciones. Las Y contribuciones son una suerte de impuesto al patrimonio, pero solamente a tu casa, ahí pero no llegamos al resto de la riqueza financiera, ahí llegamos, según tu dato, al 25% de la riqueza, ¿no es cierto? al 25% de la riqueza. Ajá. Entonces, el 25% de la riqueza, dado que Chile tiene un stock de riqueza 4-1,
entonces si el 25% de la riqueza, si uno les cobra el 1%, perdón, si uno le cobra el 1% a ese 25% tiene un punto del PIB. Si uno le cobra el 2% a ese 0,1% tiene 2 puntos del PIB, y Ya. así. Entonces, eventualmente uno podría recaudar harto, dada la concentración de la riqueza y que el stock de riqueza sobre PIB en Chile es alto, uno podría recaudar alto con tasas bajas de impuesto a la riqueza a un grupo súper reducido. Ese es el primer punto. Entonces, de algún sentido, en algún sentido, recauda. Y eso es Ya, pero importante y recauda tasas importantes. Pero volviendo a tu pregunta, eso, me que era guardo la básicamente, recaudación para adelante. Volvamos ahí al... volviendo a tu pregunta, que era básicamente, la riqueza está concentrada, si uno le cobra el 1%, no cambia mucho el hecho de que esté concentrada, es cierto. Pero depende de la tasa. Si uno le cobrara el 2 o el 3%, eso tiene un efecto dinámico que hace que básicamente la riqueza sea cada vez más joven. Eh, lo que hacemos hoy día, de hecho Chile tiene, más o menos, pero tiene un impuesto a la herencia, que básicamente un impuesto a la herencia es un impuesto a la riqueza, pero es un impuesto a la riqueza cuando te mueres. El impuesto a la riqueza lo que dice es, mira, lo que vamos a hacer es, en vez de cobrarte este impuesto cuando tengáis 90 años, te lo vamos a cobrar cuando tengas 30 años, 35 años. Y lo que va haciendo eso es que va desconcentrando la riqueza dinámicamente y tiene algún efecto, obviamente, dependiendo de las tasas, en la concentración de la riqueza. Hay ciertas estimaciones para Estados Unidos de cómo sería la concentración de la riqueza hoy día si se hubiese puesto un impuesto a la riqueza 30 años atrás. Y tiene efectos significativos a pesar de que sean tasas chiquititas, porque el efecto de nuevo es dinámico. O sea, es como tú bien sabes, las tasas de interés dinámicamente se compone y terminan siendo bien altas, un poco más o menos la misma lógica. Es de hecho matemáticamente la misma lógica. Pues, un 3% sobre el 97, un 3% sobre el Exacto. 97 del 97. Oye, bueno, esa es una crítica muy típica, ¿no es cierto? O sea, oye, no vaya a solucionar el problema político, que es cierto, digamos, o democrático. Pero vaya a eh, legitimar, o sea, quizá en el muy corto plazo no, pero sí se va a legitimar, y este es el segundo punto que creo que por qué los impuestos a la riqueza son súper importantes, porque mucha gente dice, ¿por qué vamos a poner un impuesto a la riqueza si podemos poner un impuesto al ingreso más alto, nomás a los más ricos? Eso es mucho más fácil, distorsiona menos, es ¿por qué menos distorsionador. vamos a hacer todo este rollo de tener que ir a perseguir la riqueza, vamos a tener que hacer un registro financiero, ahorrémonos todo eso, ya tenemos un servicio de impuestos internos que funciona, subamos la tasa marginal del impuesto al ingreso y ya, te olvidaste el problema. El problema es que mucha gente, y por eso es importante la distinción entre ingreso y riqueza, mucha gente tiene mucha riqueza, pero muy poco Poco ingreso ingreso. imponible. Yeah. Entonces tú puedes poner la tasa que queráis de ingreso imponible y además, bueno, en como locos, pero esa otra discusión para otro minuto. Entonces uno puede tener tasas de impuestos al ingreso muy altas, pero que simplemente gente que tiene mucha riqueza tiene poco ingreso imponible. Y podemos discutir las razones de por qué se da eso. Entonces, mi punto es que el impuesto a la riqueza lo que hace es que termina siendo más progresiva la carga fiscal, que de hecho hoy día en Chile es regresiva. Hoy día el 1% más rico en términos de ingresos paga una tasa efectiva de impuestos en relación a su ingreso menor que el resto de la distribución. Lo que hace que uno vea el sistema y diga, pues esto es injusto, nosotros todos pagamos el IVA, pagamos el 19% en IVA, que es un impuesto regresivo. Yo creo que la señal en el sentido político y en el sentido de legitimar el pacto social, donde los más ricos también contribuyen, es importante. Entonces, en ese sentido, quizá en el corto plazo no resuelva este problema de efectivamente disminuir muy rápidamente la desigualdad o la concentración de la riqueza, pero sí tiene este efecto de legitimar el sistema y la progresividad de la carga fiscal. Los más ricos van a terminar pagando un porcentaje importante de sus ingresos. Y ese es un primer como crítica típica suena como otra lengua, al impuesto a los súper ricos, pero hay otras, ¿no es cierto?, que las mencionaste tú, y déjame volver un segundo, pero está en el tema de la dificultad de aplicarlo, que la recaudación empíricamente en los países que se ha aplicado no ha resultado ser tan alta como se esperaba, altos costos administrativos, o sea, tenemos que tener un sistema, un servicio de impuesto interno distinto al que estamos acostumbrados a tener, que hay fuga de capitales, que puede ser, no sé si hipótesis o dato empírico. Entonces, finalmente,
¿vale la pena como... Bueno, y aparte de este que no controla el poder político, entonces, ¿vale la pena poner tanto esfuerzo, digamos, en este impuesto a los súper ricos, en tu opinión? O tal vez estáis en desacuerdo con las críticas Sí, clásicas, ¿no? Si sí, queréis, partamos por ahí. partamos por ahí, partamos por Sí, sí, ahí. sí. De hecho, feliz que discutamos el caso de los impuestos a los súper ricos en los países OCDE. Eh, el tipo de impuesto a los súper ricos que hoy día se plantea en Chile, o que al menos se discutió, por ejemplo, en las primarias demócratas en Estados Unidos, es re distinto al impuesto a los súper ricos que se implementó en Europa tiempo atrás. Y la razón es que esos impuestos tenían exenciones muy altas, sobre todo para la gente que tenía, no sé, pues si tú tenías cierto porcentaje de patrimonio en una empresa, ahora eras dueño, o era un dueño mayoritario en una empresa, tenía algún tipo de exención, y así sucesivamente, y no se grababa todo el patrimonio, entonces se convirtió en una suerte como de super impuestos a la clase alta, pero que básicamente generaba un forado en los que eran súper ricos y en su riqueza Ujú. financiera. Entonces, en ese sentido, estas exenciones, y además eran impuestos que el número de gente que los pagaba era mucha. Entonces también, de nuevo, el, fiscalizar eso era muy difícil. Entonces, los impuestos contemporáneos de cómo se proponen son impuestos que aplican a un número muy reducido de personas. Estamos hablando de las miles o decenas de miles, si es que, pero ese es un poco el orden de magnitud, entre 1000 y 5000 personas o menos. Eh, Un puñado, digamos. un puñado de personas sobre los cuales uno puede, es re fácil fiscalizarlo. Y segundo, no existen estas exenciones y lo que hace es que básicamente el nivel de recaudación que pueda tener es significativo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tasa, no sé, pues del 3%, como te decía, haciendo los cálculos que hacíamos antes, 3 puntos del PIB sobre 20 que tiene hoy día en Chile, a aumentar la recaudación de 20 a 23 es súper sustantivo. Otras críticas que hay tienen que ver con el flujo de capitales, y Sí. eso es un muy buen punto. Eh, Básicamente uno paga, uno es residente fiscal dependiendo dónde vive en el año fiscal. Eso así es como opera en Chile. Si estás cierta cantidad de días en Chile en ese año, entonces tú eres residente fiscal en Chile, independientemente de que tú seas chileno o no. Entonces, por ejemplo, yo no vivo en Chile, yo vivo en Estados Unidos y yo no tengo que pagar impuestos en Chile porque no soy residente fiscal en Chile, independientemente de toda la plata que ganan acá. Estados Unidos es el caso opuesto. En Estados Unidos, mi señora nació en Estados Unidos y ella vivió casi toda su vida en Chile, pero ella tiene nacionalidad americana, norteamericana, ella tiene que pagar impuestos, o al menos tiene que declarar sus Declarar. impuestos, por el mero hecho de haber vivido 2 meses de chica en Estados Unidos, independientemente de que nunca tuvo nada que ver con Estados Unidos, solo simplemente nació ahí, tiene la nacionalidad y el pasaporte, y tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces son dos casos polares. Y uno podría pensar en algún caso entre medio. Si tú hiciste tu fortuna, por ejemplo, en Chile, te beneficiaste de los trabajadores, de Pero eso los bienes independiente públicos en Chile. si uno le toca, aquí tal vez de ignorante mi pregunta, pero independiente si tal vez te toca pagar tu impuesto en Chile y no tienes duda de eso. Viviste en Chile, trabajaste en Chile, qué sé yo, pero decir, en vez de invertir en patrimonio en Chile, voy a invertir en un departamento en no sé qué otro país o en no sé qué otra cosa que no Pero me toque pagar el 3% del... eso paga De, igual, porque es parte de tu patrimonio. Da lo solo, mismo, el punto da lo mismo donde esté investido tu patrimonio. Y eso es un buen punto. Si tú eres un residente fiscal chileno, y tu patrimonio queda en Suiza o donde sea que quede, pagas tu impuesto al patrimonio igual. y esa es parte del costo administrativo que todo el mundo como que alerta tanto. Tratar de Parte del pillar costo esos administrativo, activos. esos son más sencillos. O sea, hay dos elementos que son importantes. El primero tiene que ver con que uno muchas veces no conoce el destinatario final. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser dueño de una compañía que a su vez es dueño de otra compañía, y esa compañía es la que tiene todos los activos. Pero yo no puedo traquearte a ti porque hay una compañía entre medio que en inglés se llaman shell companies, que su dueño no aparece en los registros. O puede ser un trust, donde alguien, en español se dice fideicomiso, donde tú entregas los bienes a un fideicomiso y los beneficiarios del fideicomiso son los... Y toda esa información entre medio no está. Entonces es difícil saber quién es el dueño, y eso es lo que es, por eso hay un debate importante de decir, bueno, hagamos un registro de beneficiarios finales. ¿Quién es el dueño de qué? Y hay mucha opacidad en ese sentido. Ese es el primer punto. Entonces,
y eso se puede hacer y no es demasiado complejo, ya existe tecnología y desde la Revolución Francesa se hacían catastros de la riqueza, Claro, no, que es eso, básicamente eso, la tierra. eso es algo que independiente si es reforma tributaria o no, es algo que tiene múltiples beneficios, hay harta Por gente ahí tema de lavado que por tema de lavado de sí. activos, hay un montón de razones por las cuales uno quisiera saber el beneficio final. Y el segundo tiene que ver con que hay gente que tiene sus activos en paraísos fiscales, donde ellos no simplemente no reportan esa información a las autoridades fiscales chilenas, entonces generar los incentivos para que reporten es difícil. Estados Unidos lo hizo, Estados Unidos tiene el FATCA, y lo que hace es que cualquier institución que no le quiera entregar la información a Estados Unidos tiene sanciones. Uno podría aplicar cosas similares en Chile, pero el punto es que la mayor cantidad de la riqueza está en Chile hoy día, la mayor cantidad de la riqueza, y si no, está en lugares donde No, el podría problema es la fácilmente fuga, Chile. el problema es la Pero, fuga, o sea pero de nuevo, insisto, si no importa, tú puedes vender tu casa, o sea, y comprar una casa en Miami, pero ese patrimonio va a estar registrado igual, las claro, autoridades chilenas tienen ese registro igual y va a tener que pagar igual. Entonces, en va a ese tener que pagar, sentido, ok. la fuga de capitales no afecta a la base imponible del impuesto al patrimonio. O sea, no Lo que sería afecta generar un incentivo a la fuga. no, bueno, esa es una concepción, eso es un argumento que se da mucho y que yo creo que he equivocado, porque no hay incentivo a que dejes, a menos que tú dejes de ser residente fiscal, por eso puse el énfasis ahí. Ah, Si ok. tú te vas a Miami y dejas de ser residente fiscal en Chile, entonces no tienes que pagar nada en Chile. O sea, de nuevo, ahí está la pregunta también un poco más filosófica o política. ¿Puede Jorge irse a Chile, mandarse a cambiar, o sea, a Miami, mandarse a cambiar, pasar todo su patrimonio para allá, dejar de ser residente fiscal en Chile y no pagar un solo peso más en Chile? Y uno dirá, no, Jorge ha sido muy exitoso, bueno, será muy talentoso y un montón de otras virtudes que puedas tener, pero al mismo tiempo te beneficiaste de la infraestructura en Chile, de la del capital humano que existe en Chile, de las universidades que existen en Chile, etcétera, Vivo en etcétera. Chile. Eh, y en ese sentido, bueno, si vamos a hacer que este concepto de residencia fiscal sea algo más amplio que vivir 6 meses en una, sino que si durante los últimos 10 años viviste en Chile, sigue siendo residente fiscal y eso se puede ir extinguiendo en el tiempo o Ok. algo así. Oye, quiero ir cerrando tal vez con una última pregunta que tiene que ver con el momento. ¿Ah? La pregunta es la siguiente: si hay algún tipo de tensión, trade-off, podríamos decir, entre los cambios estructurales que entiendo, digamos, que el gobierno, el gobierno actual quiere impulsar, ¿no es cierto? Ya está anunciando la reforma tributaria, ya dijo que va a venir algo del impuesto a los súper ricos. Entonces, ¿hay alguna tensión entre esos cambios estructurales que se podrían querer hacer a través de una reforma tributaria, un cambio tributario o un pacto fiscal, ¿no es cierto? Mm. Y la reactivación económica necesaria, digamos, después de, bueno, de, si se quiere, estallido y pandemia bueno, años difíciles para la economía? Ahí la premisa básica es que los impuestos desincentivan la inversión. Como que estoy tratando de explicarle a la persona a las personas que estén escuchando, como que el argumento ahí es, lo que hacen los impuestos, en particular los impuestos corporativos, es que aumentan el costo del capital y en consecuencia en el largo plazo el stock óptimo de capital es menor que el que habría sin impuestos y en consecuencia uno debería invertir menos. Y dado que uno invierte menos, Se crece menos. suponiendo que hay cierta complementariedad entre el trabajo y el capital, se emplea menos, entonces hay menos empleo y el costo de ese impuesto lo pagan los trabajadores a través de menores salarios o cosas así. Y O eso es un poco simplemente se eso. genera menor crecimiento. Sí, pero la pregunta es de dónde viene ese crecimiento. Si al final el crecimiento son la suma de todos los salarios, Okay. pero eh, mi respuesta a eso es que en general no hay demasiada, o sea, es difícil tener buena evidencia empírica causal sobre ese mecanismo en cuestión. Hay algunas correlaciones, evidentemente, pero mi impresión es que si hay algunos efectos, de hecho, uno de mis compañeros en el doctorado está estudiando la reforma de impuestos de Trump, que disminuyó los impuestos corporativos de forma significativa. Y si es que hay algún efecto, son súper, súper chicos. Y la razón es que la inversión es mucho, la elasticidad, quizá un poco técnico, pero el mercado es mucho más rígido o la inversión es mucho más inelástica de lo que suponen todos estos modelos. Menos Es sensible a la tasa sensible de a la imposible. tasa, exacto. Eh, entonces, uno probablemente
probablemente el efecto en términos como de actividad económica no es demasiado grande, y segundo, hay que pensar que estos impuestos recaudan, y uno cuando tiene en la cabeza dice vamos a aumentar los impuestos, pero presume que esos impuestos se van a tirar a la basura. Como, hay muchos modelos en economía que presumen eso, como aumentan los impuestos, pero esa carga después no se distribuye de vuelta. Y la pregunta es, y yo creo que acá está toda la cuestión, ¿qué hacemos con eso? Suponte tú que vamos a recaudar 4 puntos del PIB adicionales. Y este yo creo que es un problema que tiene la izquierda, que le ha regalado a la derecha el discurso de modernización del Estado. Entonces, la izquierda te dice subamos la carga y la derecha te dice no, modernicemos, gastemos mejor. Y yo creo que el mejor ejemplo de por qué es importante modernizar el Estado es Argentina y Brasil. Argentina y Brasil tienen un PIB del orden, o sea, un impuestos del orden del 30% del PIB. Chile del 20%, una vez que uno corrige, qué sé yo. O sea, tienen 10 puntos más que Chile. Y probablemente los servicios públicos que entregan en Brasil y en Argentina son órdenes de magnitud peores que en Chile. ¿Por qué? Porque hay un problema de gasto importantísimo en Argentina y en Chile. O sea, Y en y en Brasil. Brasil. En Chile no lo hay tanto, de hecho los indicadores son re buenos, el Estado gasta bien, como que hay un cierto grupo de hecho que se aprovecha de este discurso y al final una cuña política penca, pero lo que yo sí creo que es importante, y eso parte de investigación, de hecho se trata de cómo mejorar la calidad de los servicios públicos que provee el Estado, es hacer las dos cosas, vamos a recaudar y esa plata la vamos a gastar bien. La vamos a gastar, por ejemplo, en dar mejor calidad en los hospitales públicos. Claro, Eso genera mayor productividad de los trabajadores. O sea, alguien que tiene acceso a mejor calidad de la salud, se enferma menos, está más contento, es más proactivo, trabaja más. Alguien que tiene mejor acceso a educación, tiene mayor capital humano, es más productivo. Entonces, de alguna forma hay, de nuevo, un círculo positivo, considerando si es que se gastan bien estos nuevos impuestos. Entonces, también hay que pensar como más en el largo plazo. Siento Oye, que de Cristóbal, repente la pero yo lo discusión está en pensaba la mirada corta. no solo en el sentido negativo de que, de que una reforma tributaria iba a generar menos inversión, sino que en el sentido de, tal vez hay que, en el sentido positivo, tal vez, de decir, oye, pero a la vez de preocuparse de la recaudación, deberíamos preocuparnos en este minuto de meter algún tipo de incentivo, tal vez vía tributaria u otras vías, incentivo a la inversión, incentivo al crecimiento que sean coyunturales dado el momento. Sí, y se puede hacer. De hecho, lo que sí tiene mucho efecto son estas depresiones aceleradas. La depresión acelerada es una suerte como de reducción. Básicamente lo que permite hacer es que toda la inversión se pueda depreciar de Más forma rápidamente. instantánea o más rápidamente, y lo que hace es que la base imponible sea menor. Ese tipo de cuestiones se pueden hacer y se han hecho en el pasado, y hay evidencia de que son importantes en aumentar de todas maneras la inversión, sobre todo en el cortísimo plazo. Yo creo que hay elementos definitivamente que se pueden implementar, pero también el mayor gasto del Estado, o Es sea, cuando el un Estado gasta tema más, potente. no, pero el hecho de que el Estado gaste más reactiva también la demanda. O sea, es que en Chile tenemos un problema complicado, y como que los economistas estamos menos perdidos también, porque la economía hay que reactivarla, pero al mismo tiempo hay inflación porque está demasiado caliente la economía. Entonces como que la discusión para mí es media confusa. O hay que reactivar o está muy caliente, o cuál de las dos, o las dos cosas. Y hay una parte de la distribución de la economía que está muy caliente, en el sentido de que hay una demanda que no alcanza, que básicamente se termina yendo a precio. eh, entonces, no sé, el COVID es una experiencia rara, porque Claro, estamos no aprendiendo se, todo en el estamos aprendiendo todo, camino. y es una desaceleración rara, una desaceleración que no ocurrió porque el mercado no operó eficientemente. No sé, en el caso de las burbujas inmobiliarias en Estados Unidos, operó porque el sistema dijo, tenemos que parar la máquina. Y esa es la recesión que se generó, que fue una recesión forzosa. Entonces tampoco sabemos cómo es el proceso de reactivación, y en el camino si nos estamos reactivando quizá demasiado rápido, demasiado lento. Pareciera ser que es demasiado rápido, sobre todo por la Por la magnitud de los inflación. retiros, Ya. y quizá traducción inflación importante. Entonces, no sé, dado que yo no estoy en política, creo que tengo más libertad de poder decir que hay parte del discurso político que dice reactivación, pero yo no sé cuántos elementos hay ahí bien fundados. Hay quizás macroeconomistas que puedan saber más que yo en este tema.
Cristóbal, quiero agradecerte por esta conversación muy, muy interesante. Me quedo con la idea, ¿no es cierto?, que decía al principio del libro, de cómo ampliar la mirada, de ver el tema tributario desde distintas perspectivas. Así que muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Sí, muchas gracias y feliz de seguir conversando. Oye, bueno, y a los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Puedo hacer una suerte de auto Adelante, bombo. adelante. Bueno, el libro este que estamos conversando tiene una página que se llama impuestosjustos.io. Y en esa página básicamente lo que hicimos fue un esfuerzo grande de nuevo, queremos democratizar un poco la discusión y hay un glosario tributario donde muchas veces los economistas hablaban en jerga técnica, la tasa marginal máxima del impuesto a la renta, y alguien normal te dice, ¿qué estás hablando? Bueno, hay una definición que pusimos, cosas de hacerla lo más sencilla posible, entonces hay un glosario en la página y además están todas las figuras del libro, está la descripción de los capítulos, así Ya, que pues los invito también ya a saben tener entonces lo que nos escuchan. Si se quedaron con hambre, digamos, de la conversación, pueden ir ahí a la página. Bueno, pueden leer el libro y de verdad que creo que vale la pena. Así que quedan invitados también a eso. Muchas Dale, gracias a muchas todos. gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.